Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a seguir con nuestra séptima clase de discipulado con el título de la clase que vamos a tener, Guerra Espiritual. Guerra Espiritual. Es un tema muy importante y creo que debemos de prestar atención a lo que se nos está diciendo en las Escrituras acerca de la guerra espiritual, porque aunque no sepamos, todos tenemos guerra espiritual de una forma o de otra, ¿sí? Obviamente Satanás nos quiere convencer de que tiene poder sobre nosotros y que de alguna manera nosotros no vamos a poder luchar contra él, y la verdad es que no podemos luchar contra él por nosotros mismos, pero sí podemos luchar contra él con el poder del Espíritu Santo de Dios, y debemos de recordar que Dios está con nosotros, que su Espíritu Santo nos da el poder para poder luchar contra las acechanzas del diablo, y que tenemos su palabra para usarla en contra de Satanás cuando Satanás nos ataca. Sin embargo, si fuéramos nosotros soldados, ¿sí?, y fuéramos a la guerra y lleváramos nuestros fusiles para pelear contra el enemigo, pero no llevamos balas, ¿de qué nos va a servir el fusil? No de mucho, ¿verdad? Al menos que se le acabe las balas al enemigo y nos podamos acercar a él tan cerca que podamos agarrarlo a garrotazos, ¿verdad? Pero estoy seguro que el enemigo no va a doblar las manos y va a esperar a que nos les acerquemos, ¿verdad? Y él sí va a venir bien preparado. Entonces tenemos que tener balas, tenemos que tener con qué responder. Y vamos a descubrir que esas balas, ese parque que necesitamos para responderle a Satanás es la palabra de Dios. De manera que si no tenemos la palabra de Dios guardada en nuestro corazón, no vamos a poder hacerle frente y no vamos a poder atacar o contraatacar a Satanás. De ahí la importancia de tener la palabra de Dios en nuestro corazón, que no le prestemos tanta atención a todo tipo de libros y enseñanzas y filosofías que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, y que la palabra de Dios sea lo principal que está en nuestro corazón. Sí, porque podemos citar a diferentes doctores y psicólogos y científicos y todo eso, pero si no es la palabra de Dios, Satanás se ríe de las personas que tratan de citar todo ese tipo de cosas. Sí, Satanás oye la palabra codependiente y se ríe. Hoy están hablando de codependencia. ¿De qué se tratará eso? ¿Verdad? Entonces, porque Satanás no es omnisciente, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Lo que debemos guardar en nuestro corazón es la palabra de Dios. Eso es lo principal. Entonces vamos a orar y vamos a comenzar con nuestro estudio, ¿sí? Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde y por permitirnos seguir con este estudio tan importante. Señor, muévete entre nosotros y que tu Espíritu Santo nos enseñe lo que quieres que sepamos hoy. Prepáranos para esta guerra espiritual que cada creyente tiene que librar, a veces diariamente, con el enemigo de nuestras almas, y ayúdanos, Señor, a tener todo lo necesario para poder vencer. Entonces, en el nombre de Cristo Jesús, y todos decimos... Muy bien, entonces, si traen sus notas, ábranlas a donde dice Guerra Espiritual, es la página 58. Vamos a leer nada más el encabezado para saber de qué estamos tratando de hablar aquí. Dice al principio del estudio, es muy importante que nosotros entendamos que como creyentes estamos combatiendo en una batalla espiritual. El furor de esta batalla lo sentimos cada día alrededor de nosotros y dentro de nuestras propias almas. Debemos decidir entre permanecer de pie y luchar en la victoria que Cristo ha asegurado para nosotros. Les recuerdo que Cristo ya ha asegurado la victoria para nosotros, o ser derrotados. Cuando no pensamos en el hecho de que ya tenemos la victoria, es más posible de que seamos derrotados. Tenemos que luchar sabiendo que Cristo ya nos ha dado la victoria. Porque si Él ya nos ha dado la victoria, entonces nuestro enemigo está ¿qué? Está vencido. Está vencido, y si nuestro enemigo está vencido, entonces en realidad no debe tener ningún poder sobre nosotros, no debe causarnos ningún temor. Por eso cuando las hermanas se rieron del devil, dije que qué bien, porque debemos de reírnos de él. Debemos de reírnos porque no tiene ningún poder sobre nosotros. Y hay mucho cristiano que vive todo solapado, todo asustado, todo temeroso de lo que el diablo puede hacer. El diablo no nos puede hacer absolutamente nada. Y cualquiera que diga, el diablo me hizo hacerlo, el diablo me está convenciendo, entonces no está pensando en el diablo como lo que es. Ya lo dijimos, el diablo no se puede meter en nuestra mente, no puede entrar en nuestro corazón, sin embargo puede tratar de influenciarnos por cosas externas a nosotros. Sigue diciendo ahí, en esta lección usted aprenderá por qué está en una batalla espiritual y cómo identificar a sus enemigos y salir victorioso en la batalla. Además, también aprenderá cómo ser fuerte en su caminar cristiano y sobreponerse a su guerra personal contra el pecado.
Y hablamos también acerca del estado del mundo, ¿verdad? La primera sección hablamos del mundo, en cómo quedó el mundo después de la caída y pudimos comprobar que el mundo quedó en las manos de Satanás después de la caída, ¿verdad? También hablamos acerca de Satanás, qué fue su rol o cuál es su rol después de que el hombre cayó, después de que el hombre le hizo caso. Lo vimos muy claramente. Vimos también la condición del hombre después de la caída. El hombre después de la caída, aunque había sido creado a la imagen de Dios, ahora hizo una imagen propia, ¿sí? No la imagen perfecta que había hecho Dios, sino que hizo una imagen propia, y todo descendiente de Adán, después de que Adán cayó, lleva la imagen de Dios en el sentido, sentido más amplio, pero lleva la imagen de quien lo procreó, básicamente. ¿Y quién nos procreó a nosotros? Nuestros padres. Nuestros padres, de ellos recibimos nuestro ADN, de ellos recibimos muchísimas cosas que nos identifican como hombres y mujeres. La primera verdad fundamental que vimos, dice ahí en la página 59, la creación entera de Dios fue profanada cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén. Satanás continúa persiguiendo al hombre en un intento de persuadirlo a negar a su creador. Esa es la misión de Satanás, persuadir al hombre a que niegue a su creador, a que no obedezca a su creador, a que se vuelva, si no en contra de su creador, a que no le preste la atención que la palabra de Dios llama a tener. Luego vimos los enemigos del hombre. Vimos que los enemigos del hombre son el mundo, la carne y el demonio. El mundo, la carne y el demonio. ¿Por qué el mundo? ¿Se acuerdan por qué el mundo? Porque el mundo está bajo el poder de Satanás. El mundo está bajo el príncipe del poder del aire. El mundo está tiene las garras de Satanás incrustadas en él y está tratando de usar el mundo para influenciarnos a nosotros, para apartarnos de Dios. Ese es lo único que puede hacer contra nosotros como cristianos. No puede poner ideas en nuestra cabeza él por sí solo, no puede poner cosas en nuestro corazón él por sí solo. Tiene que usar influencias externas y usa al mundo. Y acuérdense, cuando hablamos del mundo no estamos hablando del globo terráqueo, estamos hablando del sistema que rige al mundo. Y podemos ver constantemente cómo el mundo está tratando de sacar a Dios de en medio de él, de no tener que hablar de Dios, de no tener que reconocer a Dios de ninguna forma. Sí, el mundo se ha rebelado contra Dios, se sigue rebelando contra Dios, y por lo que leemos en las Escrituras, la gran parte, la gran mayoría del mundo y de los que están en el mundo se van a rebelar contra Dios hasta el día final. Y después del día final van a entonces a querer volverse hacia Dios, pero para entonces ya va a ser muy tarde, ¿verdad? Y luego vimos que el otro enemigo del hombre es ¿qué? La carne. ¿Y qué es la carne? Nosotros mismos somos la carne. Sí, la carne es todo aquello que mora en nosotros, que nos hace pensar en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros deseamos, en lo que nos hace sentirnos bien a nosotros, y descarta todo lo que los demás quieren, desean o anhelan. Vivimos en la carne, vivimos ¿para quién? Para el yo, para mí mismo. Sí, a menudo puedo hacer a un lado los sentimientos de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mis hijas, de mi mamá, de mi papá. ¿Por qué? Porque lo único que me importa es yo y cómo lo que está pasando me hace sentir a mí o no me hace sentir a mí. Entonces el segundo enemigo del hombre es la carne. Sí, es la carne, y tenemos que luchar mucho en contra de la carne. Sí, porque si nos dejamos llevar por la carne, ¿vamos a estar agradando a Dios o desagradando a Dios? ¿Vamos a estar dando un buen testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida o un mal testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Entonces, por eso debemos someter a la carne. ¿Sí? Debemos someter a la carne. Y cuando hablo de la carne, de nuevo, estoy hablando ¿de quién? De mí mismo, de mí mismo. Y a menudo podemos ser nosotros mismos los peores enemigos de nuestro caminar espiritual. Porque las veces que caemos en el pecado, caemos precisamente por hacerle caso a la carne, que es el yo. ¿Sí? Lo que yo quiero, lo que yo necesito, no me importan los demás.
Y vamos a ver que de hecho esta es la razón por la que Satanás fue echado del cielo, porque como vamos a ver, Satanás era un querubín que moraba en el cielo con Dios, estaba en el cielo con Dios, pero por querer hacerse como Dios, fue echado del paraíso. Entonces, hoy ahí en el día 4, en la página 62, si tienen sus notas, tenemos el enemigo, los enemigos del hombre, y luego dice el demonio, ¿sí? Debes decir el diablo, pero lo dejé como el demonio, porque creo yo que muchos de nosotros, más cristianos, no tememos tanto al diablo como a los demonios, ¿o me equivoco? Porque a veces ni siquiera nos referimos al diablo, a veces nos referimos a los demonios, a la posesión demoníaca, ¿sí? Los demonios son muchos y sí son muchos. Pero acuérdense, los demonios como Satanás, su líder, han sido derrotados ya y no tienen nada que ver con nosotros. Nos podemos reír en sus caras. Y no nos van a dejar en paz, pero nos podemos reír en sus caras. De nuevo, un día de estos les voy a contar todo lo que ha pasado en mi vida después de que comencé este estudio. ¿Sí? Satanás ha estado tratando de usar influencias externas para hacerme sentir temor. Se lo estoy diciendo bien literalmente, ¿ok? Se lo estoy diciendo bien literalmente. Pero no he dejado que me llene de temor. No he dejado que me llene de temor. Al contrario, cuando he sentido algún temor, le digo a Satanás, el Señor te reprenda y no tienes nada que ver conmigo. Y saben que cuando hago eso, que me quedo dormido y me quedo dormido tan tranquilo, pero sí tranquilísimo. ¿Por qué? Porque a Satanás si lo resistes, ¿qué hace? Se va. Al resistir no estamos hablando de jugar a las vencidas con él o de agarrarnos a luchas con él. No estamos hablando de, ok, eso es lo que tú me estás tratando de decir, es la forma en la que me estás tratando de influenciar con estas cosas. Pero ¿sabes qué? Vete al demonio. En primer lugar, Jesucristo ya te venció. Segundo lugar, el Espíritu Santo de Dios mora en mí. Tercer lugar, el cielo es garantizado para mí. Cuarto lugar, al menos que Dios te permita que hagas algo contra mí, así como lo hizo con Job, tú no puedes tocarme. ¿Ok? Entonces tenemos que pensar en eso. Entonces, noten ahí los enemigos del hombre, el demonio. ¿Quién es Satanás? ¿Cómo trabaja? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su destino final? Esto es lo que vamos a intentar ver ahorita. Y voy a leer un poco rápido, así es que si no traen sus notas, escriban las citas. Y cuando vuelvan a casa y tengan sus notas, las llenan. Y el domingo voy a llevar unas 10, 15 copias por si alguien no vino la semana pasada y no tiene, pueda recogerlas en la iglesia. Pero voy a dejar dicho que nada más los que vayan a pedir se las pueden dar, porque entonces voy a saber que son los que no vinieron y no las tienen, ¿verdad? Entonces, ¿quién es Satanás? ¿Cómo trabaja? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su destino final? Noten lo que dice ahí. Muchos humorísticamente se imaginan que el demonio es una figura en un traje elástico, yo diría de licra, ¿sí? Rojo, sosteniendo un tridente, atrayéndonos hacia el mal. Es de lo que vamos a ver a mucha gente vestida dentro de una semana, ¿verdad? Vamos a ver a mucha gente vestida de rojo, con sus cuernitos, con su colita, con su tridente. Se van a pintar cejas, se van a pintar un bigote así medio, ¿verdad? Así medio escaramuche, ¿verdad? Y van a andar ahí jugando, pidiendo dulces, haciendo como que no hacen nada. Pero ¿qué están haciendo con ese tipo de disfraces? Sin saber, están diciéndole al mundo que no hay por qué temer a Satanás. Y los incrédulos, los que no creen, tienen mucho por qué temer a Satanás. ¿Sí? Porque Satanás va, aunque ya los tienen en sus garras, Satanás va a tratar de influenciarlos para que ellos luego nos influencien a nosotros. ¿Sí? Entonces, viene vestido de rojo, sostiene un tridente atrayéndonos a hacer el mal. ¿Se acuerdan? Como el angelito y el diablito de las caricaturas, ¿se acuerdan? En realidad, el demonio es el epítome del mal. ¿Sí saben lo que es el epítome? Es la imagen misma, es la manifestación misma, completa, total, de lo que es el mal. Ahora, imagínense ustedes el rostro del mal. ¿Cómo se lo imaginarían ustedes? ¿Cómo lo pintarían? ¿Grotesco? ¿Feo? ¿De miedo?
Sí, estilo así exorcista cuando la muchachita estaba poseída. Esa es la cara que le damos al mal, ¿verdad? Y imaginarnos el mal de esa manera nos hace que queramos ¿qué? Huir del mal. Pero cuando se nos presenta un diablito curiosito así, vestido de rojo, con... qué curiosito, mira mi bebito, lo vestí de diablo. Ay, qué bonito, ¿verdad? O de brujas, o de vampiros, o de todo lo que de alguna manera es una manifestación del mal. Todo lo que de una manera presenta la muerte, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado con ello. Todo el daño y el sufrimiento de la humanidad tienen su origen en Satanás. Él es el enemigo de Dios y de los hijos de Dios. Él es el enemigo de Dios y de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? No. Los que lo han recibido, los que han creído en su nombre. Es que puede haber entre nosotros alguien que no sabe, puede escucharnos alguien en línea que no sabe, y como la mayoría del mundo creen que todos somos hijos de Dios. Y los que no son hijos de Dios, ¿sí? Tienen a Satanás como enemigo. Tienen a Satanás, están capturados por Satanás. Y porque nosotros somos hijos de Dios, entonces somos enemigos de Satanás y trata de usar de nuevo al mundo para influenciarnos y derrotarnos. Luego noten el siguiente párrafo, dice, Él no es homólogo de Dios. ¿Saben lo que es homólogo? Igual, Él no es igual a Dios. Mucha gente cree que Dios es el bien y tiene todo el poder del bien, y Satanás es el mal y es tan poderoso como Dios, pero para hacer el mal. Ya les he dicho antes, Satanás no tiene absolutamente ningún poder sobre nosotros. Es fuerte, es poderoso, pero contra el cristiano no tiene ningún poder y nunca va a ser tan poderoso como Dios. Entonces no es el homólogo de Dios, es una creación de Dios que no fue creado como es ahora, pero que por su soberbia y su orgullo fue convertido en lo que es ahora. Sigue diciendo ahí, es poderoso, pero no posee todo el poder. Dios sí posee todo el poder. Es astuto, pero no tiene toda la sabiduría. Dios sí posee toda la sabiduría. Es capaz de causar la destrucción en masa, aunque Él mismo será destruido. Aunque Él mismo será destruido. Ahora vamos a poner atención porque aquí vamos a empezar a leer algunos pasajes que son algunos medio largos, pero que nos van a enseñar cómo surgió Satanás y qué le pasó a Satanás. Por ejemplo, vamos a leer Isaías capítulo 14, versículos 12 al 17. Isaías 14, versículos 12 al 17. Y les voy a ir diciendo cuándo cambiar de versículo, ¿ok? Sí, para que se pongan truchas. Entonces, Isaías 14, 12 dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? ¿Cómo caíste por tierra tú que derrotabas a las naciones? Cuando se está refiriendo aquí al lucero, se está refiriendo a Satanás. Otro nombre de Satanás es Lucifer. Y otro nombre de Satanás es Lucifer. Entonces, ¿cómo caíste? Está diciéndole Dios básicamente a Satanás a través del profeta Isaías, versículo 13. Tú, que en tu corazón decías, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, y ahí pondré mi trono. En el monte del concilio me sentaré, en los más remotos del norte. Quédense ahí. Cuando habla de subiré, cuando habla de me pondré, cuando habla me sentaré, ¿de quién está hablando? De yo. ¿Sí? En la traducción en inglés dice, I will, I will, I will. El yo de Satanás, el yo de este lucero, ¿sí? Quiso tomar el lugar de Dios. ¿Qué es lo que nos llama a nosotros a hacer? A poner a nuestro yo como nuestro Dios. Nos llama a poner a nuestro yo como nuestro Dios. Nos llama a poner a nuestra carne en el lugar de Dios. A hacer lo que a nuestra carne le place, no lo que a Dios le place. Versículo 14. Subiré, sigue diciendo, hasta las altas nubes. Y luego noten lo que dice al final. Y seré semejante al Altísimo. ¿Qué les dijo Satanás a Eva? ¿Qué les dijo Satanás a Eva? Que lo que Dios sabía que el día que comieran del fruto iban a hacer ¿qué? Iban a ser como Él. Entonces Eva cuando probó el fruto, lo probó engañada de que si lo comía iba a ser igual que Dios. Ese era el anhelo del corazón de Satanás y ese es el anhelo que pone en el corazón de la humanidad.
el ser igual a Dios. Y por eso nos tienta que pongamos a la carne por encima de todo, porque entonces la carne se convierte en nuestro Dios, a la carne es a la que obedecemos, dejamos a un lado la palabra de Dios por complacer ¿a quién? A nosotros mismos. Satanás no gana, ¿sabían que ustedes que Satanás no gana nada con convencernos de quitar a Dios del trono y poner nosotros mismos? Satanás no gana nada. Nosotros no ganamos nada. Dios no gana nada. Porque Dios no quiere que nadie se vaya al infierno. ¿Sí? Porque como vamos a ver, el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. ¿Sí? Pero nadie gana nada y todos perdemos. Perdemos la salvación de nuestras almas. Dios pierde a un alma que Él quería salvar y envió a su Hijo a la tierra para salvar, pero Satanás Dios pierde a un ser humano que Él quería salvar porque envió a su Hijo a la tierra para salvar a todo ser humano. Pero Satanás convenció a ese ser humano de que en lugar de poner a Dios en el trono de su vida, se pusiera ¿a quién? A sí mismo, a Él mismo. Versículo 15. Pero ay, has caído a lo más profundo del sepulcro, a lo más remoto del abismo. 16. Los que te vean se agacharán para contemplarte y dirán, ¿no es este el que hacía temblar a la tierra y trastornaba los reinos? 17. El que hizo del mundo un desierto, el que asolaba las ciudades y jamás liberaba a sus presos. Cuando Satanás finalmente llegue a su destino final, la humanidad, los que creemos en Dios, los que vamos a estar con Dios, vamos a decir, esto es lo que nos tenía todos asustados. Esta pedazo de, mi mamá diría, pedazo de alcornoque es lo que nos traía de la cola. ¿En serio este es? Sí, por eso debemos de tener una visión de Satanás mucho más pequeña de la visión que tenemos de él. Porque de nuevo lo vemos como todopoderoso, pero dentro del mal. Y no es todopoderoso. ¿Sí? Cometió el mismo pecado del cual convenció a la humanidad de que cometiera, y así como la humanidad fue echada del huerto del Edén, del paraíso, así Satanás fue echado del cielo. Así Satanás fue echado del cielo. Ahora, noten lo que dice Ezequiel en Ezequiel 28, 12 al 19. Noten, el Señor hablándole a Ezequiel le dice, hijo de hombre, dedícale un lamento al rey de Tiro y dile de mi parte. Ahora, dice ahí del rey de Tiro, y hay gente que pregunta, pero ¿cómo va a ser Satanás si habla del rey de Tiro? Bueno, pues ahorita vamos a ver en el contexto que está hablando de Satanás. De nuevo, hijo de hombre, dedícale un lamento al rey de Tiro y dile de mi parte, tú, tan lleno de sabiduría y de hermosura tan perfecta, eras el sello de la perfección. Acuérdese, había sido querubín. 13. ¿Estuviste en dónde? ¿Ustedes creen que el rey de Tiro había estado en el Edén? ¿Quién había estado en el Edén? Satanás estuvo en el Edén cuando convenció a Eva de que pecara contra Dios. Entonces la profecía no es necesariamente para el rey de Tiro, se le está dirigiendo a Satanás. Estuviste en el Edén, en el huerto de Dios. Tus vestiduras, noten, estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas, cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Todas esas son piedras muy preciosas. Y luego noten lo que dice, todo estaba cuidadosamente preparado para ti en el día de tu creación. 14. A ti, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios y ahí estuviste, te paseabas en medio de las piedras encendidas. Muchos comentaristas y teólogos creen que Lucifer o Lucero, como le dicen aquí, como se llama aquí, era el líder de alabanza y adoración en el cielo. Okay. Muchos dicen que era el líder de alabanza y adoración en el cielo. O sea que Lucifer dirigía la alabanza y la adoración en el cielo. Okay. Muchos comentaristas y teólogos creen eso. Entonces noten cómo estaba vestido y le dice, querubín grande y protector, te puse en el santo monte de Dios y ahí estuviste, te paseabas en medio de las piedras encendidas. Versículo 15.
desde el día en que fuiste creado y hasta el día en que se halló que maldad en ti, eras perfecto en todos tus caminos. 16. Pero por tantos negocios que hacías, te fuiste llenando de iniquidad y pecaste. Por eso, querubín protector, yo te expulsé del monte de Dios y te arrojé lejos de las piedras encendidas. 17. Era tanta tu hermosura que tu corazón, ¿qué? ¿Qué quiere decir envanecerse? Se llenó de orgullo, se llenó de vanidad, se llenó de soberbia. Por causa de tu esplendor, corrompiste tu sabiduría. Por eso yo te haré rodar por tierra y te expondré al ridículo delante de los reyes. Y 18. Y es que profanaste tus santuarios con tus muchas maldades y con tus perversos negocios. Por eso yo hice que de ti saliera fuego para que te consumiera. Te hice rodar por el suelo a la vista de todos los que te admiran. Versículo 19. Ahí terminamos ya. No, este es el último. Todos los pueblos que te conocieron se sorprenderán al verte. Serás motivo de espanto y para siempre dejarás de existir. ¿Ok? Entonces podemos ver en dónde estaba Satanás, podemos ver que era Satanás y podemos ver que el orgullo, la soberbia, la vanagloria, el querer ser como Dios y tomar el lugar de Dios, podemos ver a dónde lo llevó. Y por eso Satanás se esmera tanto por hacerle creer al mundo, a la humanidad, que no tienen que acercarse a Dios, que no tienen que creerle a Dios, ¿sí? Que ellos pueden ser su propio Dios, que ellos pueden ponerse por encima de todo y de todos y nada les debe importar porque al fin de cuentas Dios es un viejito bonachón y debilucho que no les va a hacer nada porque por su gracia, por su misericordia, etcétera, etcétera. Pero no se dan cuenta de que el mismo fin que tuvo Él van a tener ellos, ¿sí? Estas escrituras que acabamos de leer nos dan los antecedentes sobre quién es Satanás, cómo trabaja, de dónde viene y cuál es su destino. Entonces no tenemos por qué preguntar cómo trabaja Satanás. Satanás va a querer siempre convencernos de que pongamos a la carne primero. Si viene de la carne, si algo nos está llamando a poner nuestra carne primero, ¿viene de Dios o de Satanás? Así de fácil, ¿no es cierto? Digo, no hay que andar ahí con que se tienen que hacer todo tipo de cosas espirituales y brujerías y, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Si se está tratando de poner la carne primero, si algo nos está llamando a poner nuestra carne primero, nuestro yo primero, ¿sí? Que cualquier otra cosa, Satanás está de alguna manera influenciándonos para que yo tome el lugar de Dios y yo decida lo que es mejor y no tome en serio lo que Dios me dice en su palabra. Eso es lo primerititito que va a querer hacer Satanás. Así es que Dios dijo, no le creas. Lo que pasa es que tiene miedo que comas del fruto y luego te des cuenta de que puedes ser igual que Él y le vas a quitar el trono. Eso es lo que Satanás quiere, ¿sí? Eso es lo que Satanás quiere. De nuevo dice, Satanás originalmente fue un querubín o ángel hermoso, su corazón se enorgulleció debido a su belleza y se rebeló contra Dios. Él quería gobernar el cielo, los ángeles, la tierra y el mundo. Dijo, me haré semejante al Altísimo. Él quiso ser Dios. ¿Y cuál fue el resultado de la rebelión de Satanás? Fue echado del cielo. Mismo Jesucristo dijo en Lucas 10:18, Jesús les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. A eso es a lo que se refiere cuando Satanás fue echado del cielo. Cuando Dios dijo, no más Satanás, no más Lucero. Lucerito iba a decir, no más Lucero. Lucifer, no más. Ya no hay lugar para ti en el cielo. Y un día te van a ver todos los seres humanos a los que vas a tener todos asustados, te van a ver y se van a reír de ti. Se van a reír de ti porque se van a dar cuenta de en realidad quién eres.
Sí, creemos que es ¿cómo lo pintan los que quieren asustar? Pintan un demoniote gigantesco con un pecho como de 58 pulgadas, con músculos, ¿verdad? Y fuerte y todo eso. Y le quitan la fachada de enfrente y ¿qué sale? El Chapulín Colorado, ¿verdad? Pero es cierto, no tiene ningún poder, no tiene nada que ver con nosotros, pero nos trata de influenciar para que creamos que sí tiene poder. Cuando Satanás fue arrojado del cielo, la Biblia sugiere que tomó con él a 1/3 de los ángeles en su rebelión. ¿Sí? 1/3 parte de los ángeles los convenció de que se unieran a ella. Ahí tiene las citas para que las lean en su casa. Estos ángeles caídos o demonios forman el ejército de Satanás. En el libro de Daniel del Antiguo Testamento aprendemos que los ángeles demoníacos luchan contra los ángeles de Dios por el control de las naciones, reinos e individuos. Lo pueden leer en Daniel 10, 13 al 21. ¿Sí? Entonces los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás están en una lucha tremenda por ganarse los corazones de los seres humanos. ¿Qué cree que mueve a Hamás a hacer lo que hace? ¿Ángeles de Dios o ángeles de Satanás? ¿Verdad? Hezbollah, los sacrificios que han hecho, la matazón que han hecho. Ahora, podemos decir, pero Israel también está matando gente, y mucha gente, porque hay mucha gente que está diciendo, es que la respuesta de Israel no es de acuerdo a lo que Hamás hizo. Ok, ¿cuál sería una respuesta igual a la de Hamás? ¿Qué tendría que hacer Israel para que la respuesta fuera igual en cuestión ¿qué tendría que hacer? Tendría que entrar a Gaza, buscar a 1,400 personas, independientemente de quién fueran, matarlas a todas, cortarle la cabeza a unos 20 y tantos bebés, violar y arrastrar los cuerpos de mujeres muertas por la calle. Eso sería el equivalente, ¿verdad? ¿Está bien eso? No. Sin embargo, el gobierno de Israel tiene la responsabilidad de defender a su ciudadanía, ¿verdad? De hecho, para eso están creados los gobiernos, para defender a su ciudadanía. Por eso tenemos ejércitos, etcétera, etcétera, para la defensa nacional. Entonces Israel, porque tiene la habilidad, está haciendo ataques quirúrgicos. ¿Saben lo que es un ataque quirúrgico, verdad? Por medio de inteligencia, por medio de investigaciones, le dicen, le comunican en dónde están escondidos los terroristas de Hamas o de Hezbollah, y ahí es en donde envían el ataque, ¿sí? Para acabar con ellos. Ahora, esto que se anda diciendo de que un hospital fue bombardeado por Israel, no fue Israel. Ya comprobaron que los que bombardearon el hospital fueron los mismos Hamas. No les importa la vida. No les importa la vida de ninguna forma. Entonces, Satanás sigue haciendo eso. Según Mateo 25:41, ¿qué dice? Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno no fue preparado para los seres humanos que son malos. Fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero los que no quieran recibir al Señor Jesucristo y no quieran someterse a su señorío, van a ir juntamente con el diablo y sus ángeles al fuego eterno. ¿Sí? En Apocalipsis 20:10, ¿qué dice? El diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el futuro de Satanás. Qué gran futuro, ¿verdad? Oí a alguien decir alguna vez, porque a veces Satanás trata de usar influencias externas para recordarnos nuestro pasado, ¿no es cierto? Amistades que teníamos antes, costumbres que teníamos antes, de alguna manera nos trata de recordar todo lo malo que hicimos, todo lo malo que fuimos. Alguien dijo, cuando Satanás te trate de recordar tu pasado, tú recuérdale su futuro. Cuando Satanás trate de recordar tu pasado, tú recuérdale su futuro. ¿Y su futuro es qué? El lago de fuego. Ese es el destino final de Satanás. Entonces deberíamos de estarnos riendo de Satanás. Yo sé para dónde voy yo y sé para dónde vas tú. Yo voy a irme al cielo y tú te vas a ir al infierno donde debes estar. Sabiendo que un día será destruido, Satanás despiadadamente prosigue sin descanso su curso de destrucción, cegando las mentes de incrédulos.
Segunda de Corintios 4:4, ¿qué dice? Pues como ellos no creen, ¿por qué va a hacer esto Satanás? Porque ellos no creen, pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Noten, como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento. Quiere decir que si creen, ¿qué va a pasar con sus ojos? Conocerán la verdad y la verdad. Así de sencillo es. Nosotros hemos creído y la verdad debe hacernos libres de todo temor de Satanás, de toda influencia de Satanás, de toda influencia del mundo. Porque hemos creído en Él. Los que no han creído, Satanás puede cegarlos, puede cegarles el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Pero los que hemos creído, la luz ha resplandecido en nuestros ojos. ¿Sí? Y el Señor nos ha pasado de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora somos hijos de luz. Por lo tanto, debemos andar como luz. ¿No es cierto? Debemos ser la luz del mundo, como hablábamos el domingo. Y luchando contra los hijos de Dios. Busca en los versículos siguientes y comenta brevemente lo que aprendes acerca de sus tácticas. Mateo 13:19, ¿qué dice? Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Por lo que leemos aquí, ¿qué es lo que hace Satanás? ¿Cómo opera? Arrebata la semilla que ha sido sembrada. Vamos a la iglesia, recibimos la semilla de la palabra. El primer ataque de Satanás va a ser tratar de desarraigar esa semilla antes de que se ponga en práctica. Ahora, él no puede meter la mano y sacar esa semilla de nuestro corazón o en nuestro cerebro, pero sí va a usar otros medios, va a usar a otras personas, ¿verdad? Déjame decirte lo que aprendí en la iglesia hoy. Ay, vas a empezar con tu iglesia, cállate, vente, mejor vamos aquí a echarnos unos tacos y unas virongas, ¿verdad? O mejor vámonos al cine, o mejor ni me hables de esas cosas. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces en el corazón del creyente? Se desanima, se siente triste porque sabe lo que le va a pasar a esta persona si no cree. Y a veces el creyente llega a pensar, entonces, ¿qué caso tiene que le diga nada a nadie? A ti no te importe la reacción que tengan o el resultado que se obtenga. Tú encárgate de hacer lo que el Señor te dijo que hicieras. No me los quiten hasta que les diga, ¿ok? Entonces, versículo 19 de nuevo, Mateo 13:19, otra vez. Entonces, cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Sí? Entonces, eso va a ser lo primero que va a querer hacer, arrebatar lo que fue sembrado en nuestro corazón y poner alguna otra cosa ahí. Pero no lo puede hacer él solo, necesita la asistencia de influencias exteriores. En 2 de Corintios 11:14, ¿qué dice? Y esto no debe sorprendernos, porque hasta Satanás mismo se disfraza ¿de qué? Lo que quiere decir que una de las formas en las que Satanás va a tratar de influenciarnos es disfrazándose ¿de qué? De ángel de luz. Es presentándonos cosas que parecen buenas, presentándonos cosas que no son en sí, no son necesariamente en sí malas, pero que con el tiempo nos van a ir apartando de Dios. Con el tiempo nos van a ir haciendo dejar a un lado la palabra de Dios y sustituirla con alguna otra cosa. Nos va a hacer dejar a un lado el consejo bíblico que Dios nos da y sustituirlo con algún otro tipo de consejo, con algún otro tipo de filosofía, con algún otro tipo de experiencia. ¿Sí? Es experto en las experiencias espirituales Satanás. Y puede usar cosas que no parece que tienen nada de malo, pero si las seguimos, poco a poco nos va a ir arrastrando a seguirlas a ellas y dentro de muy poco tiempo vamos a estar tan prendidos de esas cosas que vamos a hacer a un lado la sana doctrina de la Biblia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque Satanás tiene su manera de obrar en la que engañó a Eva manifestándose como serpiente por el amor de Dios. ¿Alguna de las mujeres que están aquí no le tienen miedo a las víboras? ¿Sí le tienen o no les tienen miedo? ¿Verdad que sí? No, ok, hay una que otra que no. Pero imagínense una víbora que de repente se les para enfrente y les empieza a hablar.
y les empieza a decir, no es cierto lo que Dios te dijo. Ahora, Satanás se puede disfrazar de ángel de luz, entonces no tiene que ser una víbora, una serpiente. Pues muchos creen que la serpiente no era necesariamente una víbora como la que nosotros vemos ahora, sino un animal que no era tan grotesco. Entonces, Satanás tiene la habilidad para disfrazarse de ángel de luz y nos puede hacer ver cosas que parecen muy buenas, pero que en realidad están diseñadas para apartarnos de Dios. Satanás es muy poderoso, astuto, organizado y despiadado en sus ataques sobre los creyentes y no creyentes. El hombre no puede competir con Satanás. El demonio es más astuto y fuerte que nuestra propia sabiduría y fuerza. Sin embargo, Dios nos ha provisto para que tengamos la victoria absoluta en los ataques de Satanás. Nosotros no tenemos que ser derrotados, engañados o destruidos por nuestro enemigo. ¿Se fijan? Podemos serlo, pero no tenemos que serlo. Podemos serlo, pero no tenemos que serlo. Y mucha gente tira las manos al aire y dice, pues es que, ¿quién va a poder contra Satanás? Si tú eres creyente, tú puedes contra Satanás. Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, tú puedes decirle que no a Satanás. Tú puedes hacer a un lado la tentación, tú puedes vencer el pecado como hablamos la semana pasada. Porque si eres creyente, si eres un verdadero creyente, tú tienes el poder para vencerlo. ¿Sí? ¿Qué aprendes acerca de nuestra victoria sobre los ataques de Satanás en los siguientes versículos? Primera de Pedro 5:8. Sean prudentes y manténganse ¿qué? Porque su enemigo el diablo, él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Sean prudentes. ¿Qué quiere decir prudente? Sean cautelosos. Tengan cuidado con lo que ven. Tengan cuidado con lo que ingieren. Tengan cuidado con lo que dejan entrar por sus ojos, lo que dejan entrar en sus oídos, lo que sus familias, lo que permiten que entren en los ojos de su familia, lo que entren en los oídos de su familia. Tengan cuidado de ello. Y luego, ¿qué dice? Manténganse, ¿qué? ¿Qué quiere decir mantenerse atentos? Alertas, a las vivas, porque no sabemos de dónde. ¿Ustedes alguna vez pensaron que el movimiento transexual que estamos viendo ahorita iba a llegar a donde ha llegado ahorita? ¿Alguna vez se pusieron a pensar, yo creo que en unos 5 años esto es lo que va a estar pasando? ¿Por qué? Si tiene años, no tiene 5 años, no tiene 10 años, no tiene 20 años, tiene como 50 años esto de la transexualidad. Comenzó en Alemania por allá en 1920 y tantos. Y ahora que está empezando a afectar a las nuevas generaciones como la está afectando, a conocidos nuestros que en un momento estaban completamente entregados al Señor y ahora están completamente entregados al estilo de vida. Nos asombra de cómo nos agarró de sorpresa. No nos debió haber agarrado de sorpresa. Debimos haber estado atentos, sabiendo que el enemigo, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y todavía anda buscando a quien devorar. Si todavía anda buscando a quien devorar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que estar atentos. De nuevo, lo que dejamos entrar en nuestros ojos, lo que dejamos entrar en nuestros oídos, lo que dejamos entrar en nuestra boca inclusive, lo que leemos, la clase de programas, que todo eso nos influye de alguna manera en nuestras vidas, ¿no es cierto? La música que escuchamos, yo me acuerdo de una canción, ustedes todos están demasiado jóvenes para acordarse de este grupo musical, pero había un grupo musical que a mí me gustaba mucho que se llamaban los Beastie Boys. ¿Verdad que nadie los conoce? ¿Tú los conoces? ¡Hombre! Ok, hay nada más 2 explicaciones para ello. ¿Están demasiado jóvenes o están demasiado viejos? Una de las 2. Ustedes escojan. Pero tenían una canción. Y yo ya estaba betarrón, ya tenía como 20 y tantos años. Pero cada vez que la escuchaba me aceleraba. Y la canción decía, You gotta fight for your right to party. Y no, era como que me prendían una mecha y me paraba y mi jefa se quedaba así como que, ¿y este loco qué loco, qué traes? Estaba ahí mismo y también se me quedaba viendo así como, oye, ¿qué te pasa? Nos influye la música. Hay gente que oye el tacataca y automáticamente empieza, ¿no es cierto? La banda, como le quieran llamar. Nos influye, tiene una influencia tremenda. ¿Por qué creen que Satanás usa la música para tratar de atraparnos? Porque influye en nuestro espíritu.
El alcohol, mucha gente dice, no, es que no tiene nada malo tomar. No, no es pecado tomarte una copa de vino con tu espagueti o con una cerveza con tu pizza. No es pecado. Pero ¿saben cómo se le llama a las bebidas alcohólicas? Espíritus. ¿Por qué creen que se le llama espíritus? ¿Tendrá algo que ver con la forma en la que se siente nuestro espíritu después de una? Y una sabemos que no es ninguna, ¿verdad? Pues de dos, tres. ¿Tendrá alguna forma, tendrá alguna influencia sobre nuestro espíritu? Desde luego que sí. Por eso en Proverbios se nos dice que no veamos el vino cuando rojea, ¿verdad? Cuando se mira así bien, bien bonito en el vaso, porque después como serpiente nos va a morder. Ahora, yo no estoy condenando a nadie que se toma su copa de vino con su comida italiana, con su cervecita, con la pizza. No estoy condenando a nadie. Lo que sí debo decir es que tenemos que tener, la Biblia nos da razones por las cuales no debemos tocarlo. Pero cada quien tiene que llegar a la conclusión de que esa es su convicción personal. ¿Sí? De que esa es su convicción personal, de que yo no voy a ver ni voy a tocar, porque yo sé de qué pata cojeo. ¿Sí? Entonces prefiero retirarme. Entonces Satanás usa todas estas cosas. Tenemos que estar atentos entonces porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. En Santiago 4, 7 y 8, ¿qué dice? Por lo tanto, ¿qué hacen? Vamos a quedarnos ahí. Por lo tanto, la primera forma de vencer a Satanás es ¿qué? ¿Y qué quiere decir someternos a Dios? Que vamos a obedecer lo que Dios nos dice antes que cualquier otra cosa. Entonces, por lo tanto, porque Satanás anda, como ya leímos en 1 de Pedro 5:8, por lo tanto, sométanse a Dios y luego ¿qué dice? Opongan resistencia. ¿Qué quiere decir oponer resistencia? Resistirnos a hacer lo que nos está llamando a hacer. De nuevo, no está hablando a agarrarnos a trancazos con Él, ni a pelearnos con Él en el nombre. No, simplemente sabemos que esto viene de Satanás porque esto complace a mi carne y digo, no. No, eso es resistir a Satanás, no es agarrarse a gritos con Él y a tratar de echarlo fuera. No, simplemente no. No voy a hacer lo que tú me estás tratando de influenciar para hacer, porque sé que viene de la carne, y si es de la carne, lo más probable es que me esté llevando a rebelarme contra Dios. No. Versículo 8. Acérquense a Dios, ¿y qué? Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y ustedes los de doble ánimo, purifiquen su corazón. Sí, entonces, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Saben qué nos damos cuenta? Que cuando buscamos acercarnos a Dios, nos damos cuenta que Dios ya está ahí. Que Él nunca se movió. Fuimos nosotros los que nos movimos. Entonces no es como que, a ver, acércate para acá y yo me acerco a ti. Tú da un paso y yo doy un paso. No. Cuando nosotros nos vamos a acercar a Dios, Él ya está ahí, esperando a que nos volvamos como el padre del hijo pródigo. Ya está esperando que nos volvamos. Y luego dice, límpiense las manos pecadores, arrepiéntanse. Sí, han estado siguiendo las enseñanzas, han estado dejando a un lado, arrepiéntanse, ¿sí? Y ustedes los de doble ánimo, los que tienen un pie en el evangelio y otro pie en el mundo, dejen de ser de doble ánimo, pusilánimes, dice la Reina Valera 60. Dejen de ser dejen de querer estar como decimos en inglés, on the fence. ¿Sí? Dejen de querer tener suficiente de Cristo como para llamarse cristianos, pero suficiente del mundo como para no caerles gordo a los demás. Si vamos a seguir a Cristo, les vamos a caer gordos. ¿Sí? El Señor mismo les advirtió a sus discípulos que si lo habían aborrecido a Él, a ellos también los iban a aborrecer. Y nos van a aborrecer, nos van a rechazar. Ya no nos van a invitar a sus fiestas. Ya no nos van a invitar a sus reuniones, ya no nos van a invitar a que vayamos y salgamos, porque somos los aguafiestas. Somos los aguafiestas. Nosotros no tenemos ningún problema con que digan malas palabras, pero sienten que no pueden decir malas palabras porque saben que somos cristianos. Y entonces como que se detienen y les arde tener que detenerse porque estamos ahí. Les duele la lengua porque les arde por decir algo, pero no lo dicen porque estamos nosotros ahí. El poder del Espíritu Santo está ahí para detener las obras de Satanás. Hasta que truenan y se le entregan completamente y les vale un cacahuate y
Ese es tiempo de levantarse y, compadre, tía, amá, es tiempo de retirarme. Así es que nos vemos la próxima. Esa es la forma de resistir. Entonces, límpiense las manos, pecadores, y ustedes los de doble ánimo, purifiquen su corazón. Sabemos que nosotros no nos podemos purificar a nosotros mismos, así es que tenemos que ir con el Señor para que nos purifique. Amén. Como creyentes, dice la verdad fundamental que tenemos ahí, como creyentes en Cristo tenemos 3 enemigos terribles contra los cuales siempre debemos estar en guardia: el sistema de este mundo, nuestra naturaleza caída de deseos perversos y el demonio. Día 5, victoria en la batalla. Vamos a apurarnos aquí un poco. En esta sección nos enfocaremos, no vayan a poner la cita todavía, ¿ok? Nos enfocaremos en Efesios 6:10. Lee varias veces, nos lo vamos a leer varias veces estos versículos antes de contestar las preguntas siguientes. Entonces ahora vamos a leer todos los versículos y luego nos vamos a estar devolviendo algunos de los versículos. ¿Yes? Es Toño el de la esquina. Entonces, Efesios 6:10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, manténganse ¿qué? ¿En dónde? ¿Y en qué? ¿Se fijan? Así es como nos mantenemos firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. No en nosotros mismos ni en el poder de nuestra fuerza, porque ¿cuánta fuerza tenemos contra Satanás? Personalmente, ninguna. Él es el que la tiene. Y nosotros la tenemos cuando el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11. Revístanse de ¿qué? Toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Toda la armadura. La mayor parte de la armadura son armas que se le llaman armas defensivas. Nada más un arma ofensiva hay que se menciona en la armadura de Dios. ¿Cuál es? La espada del Espíritu, que es la palabra. Todo lo demás es defensivo. O sea que el Señor no nos está llamando de nuevo a agarrarnos a espadazos con Satanás. Simplemente nos está llamando a estar a la defensiva con las armas que Él nos ha dado. ¿Sí? Entonces, ya leímos esa. ¿De dónde viene la fuerza espiritual? El versículo 10. Devuélvanse al versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De dónde viene la fuerza espiritual? De mantenernos firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Mantenerse, ¿qué quiere decir mantenerse? Estar, permanecer ahí, ¿sí? Permanecer ahí, permanecer bajo su cuidado, permanecer bajo su influencia, permanecer bajo su protección. Si los niños cuando andan, bueno, algunos niños, pero los niños cuando andan en la calle, cuando están chiquillos, se le adelantan a la mamá, al papá, pero constantemente están volteando para atrás para ver si están ahí todavía, ¿sí? Y la mamá y el papá andan ahí buscando que no se les desaparezcan, ¿verdad? Buscando que no se les desaparezcan. Así debemos de ser nosotros con Dios, debemos estar volteando hacia atrás para ver si ya lo dejamos muy atrás, viendo hacia enfrente para ver si no estamos alcanzándolo, hacia los lados para ver si nos estamos tratando de escapar de un lado al otro. Tenemos que mantenernos firmes en el Señor y en el poder de su fuerza, en el poder de su fuerza. ¿Cómo somos capaces de mantenernos firmes contra las acechanzas del demonio? El versículo 11. Revistiéndonos de toda la armadura de Dios para que podamos hacer frente a las acechanzas del diablo. Revistiéndonos de toda la armadura, tenemos que ponérnosla diariamente, ¿ok? No es como que nos la ponemos una vez y ya ahí está puesta. Es algo que conscientemente nos tenemos que poner y ahorita se va a enumerar, pero es algo que conscientemente nos tenemos que poner todos los días, ¿sí? Sigue diciendo ahí, esta armadura espiritual tiene 6 componentes. Así como un soldado no va a la batalla a no ser que esté totalmente cubierto y armado, nosotros debemos revestirnos con toda la armadura para permanecer firmes en las fuerzas del Señor. Es importante notar que la mayor parte de la armadura se relaciona con la palabra de Dios. Llenen los espacios en blanco a continuación describiendo toda esta armadura. Vamos a leer Efesios 10 al 18. ¿Sí? Efesios 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 11. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. 12.
La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cuántos han ido a luchar a las regiones celestes? Nadie, ¿verdad? Pero las regiones celestes influyen a la tierra para que luchen contra nosotros. Versículo 13. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que, cuando llegue el día malo, y va a llegar, puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Noten que dice cuando llegue el día malo. No dice por si acaso llega un día malo. ¿Sí? No dice para que si llega un día malo puedan estar listos. No, dice para que cuando llegue el día malo estén preparados. Y les digo una cosa que a lo mejor los hace sentirse así medio, chihuahua, pastor, ¿para qué dijo eso? Es necesario que lo diga. Normalmente, en la lucha contra Satanás, casi todos los días son malos si no prestamos atención a cómo estamos reaccionando a las situaciones en las que estamos, en las que Dios nos está dejando estar, que está dejando que lleguen a nuestras vidas. Por eso tenemos que estar a las vivas, tenemos que estar como los boxeadores en el ring, porque no sabemos de dónde nos va, tenemos que cabecear y agacharnos, porque si no, nos va a agarrar descuidados. Entonces, por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo pueda resistir hasta el fin y permanecer, resistir hasta el fin y permanecer firmes. 14. Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad, revestidos con la coraza de justicia. 15. Y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. 16, 17 y 18. Además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar las flechas incendiarias del maligno. Cúbranse con el casco de la salvación y esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y finalmente, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Ahora, noten los espacios que están en blanco ahí. Debemos estar fajados ¿con qué? Versículo 14. 6, 14. 14, ya se lo pasaron. ¿Fajados con qué? ¿Qué es la verdad? Más que eso, Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Todo lo que viene de Él es verdad. No está sujeto a interpretación. Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces tenemos que estar fajados con Cristo, por así decirlo. Saber que lo que estamos haciendo es lo que Cristo haría. Saber que estamos sometiéndonos a Él. Entonces, fajados con el cinturón de la justicia. Revestidos con la coraza de, versículo 14, revestidos con la coraza de ¿qué? ¿La justicia de quién? ¿La nuestra? No, la de Dios. Pero recordando siempre que en Cristo hemos sido justificados. Eso es importantísimo que recordemos. Que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que ahora nosotros seamos ¿qué? La justicia de Dios. Eso es algo que muchos cristianos se olvidan. Hemos sido justificados en y por Cristo y somos hechos la justicia de Dios, no porque lo merecemos, no porque seamos perfectos, sino porque Él decidió que eso es lo que vamos a hacer en Cristo. Entonces, cuando Satanás trate de influenciarnos por fuera ahí diciéndonos que acuérdate lo que eres, acuérdate lo que fuiste, ¿sabes qué? Satanás. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Así moviendo la cabeza, ¿verdad? Como... Entonces, revestidos con la coraza de justicia. La justicia de Cristo es nuestra, mis hermanos y hermanas. Somos indignos, sí, somos indignos. Pero la justicia de Cristo es nuestra. Y luego los pies calzados con, versículo 15. Y con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. ¿Qué entienden por eso? Con los pies calzados con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Tenemos que estar dispuestos a en cada oportunidad que se nos presente predicar el evangelio de la paz. ¿Okay? La gente se va a convertir nada más porque les predicamos el evangelio de la paz. Entonces, ¿qué caso tiene? ¿Por qué no nos señala Dios quién sí va a creer y quién no va a creer para no desperdiciar el tiempo y no desperdiciar saliva en gente que no va a creer? ¿Por qué?
¿Por qué entonces tenemos que estar dispuestos? Sí, pero si no sabemos quién nos va a creer y quién no, ¿por qué simplemente Dios no nos señala quiénes van a creer y quiénes no, para no malgastar el tiempo y malgastar la saliva? Man- Todo esto que están diciendo es verdad, pero hay un punto muy importante, porque al predicar el evangelio a los demás, ¿quién es el primero que lo escucha? Nosotros. Nosotros tenemos que predicarnos el evangelio nosotros. Se nos olvida que somos salvos en Cristo. ¿Alguna vez han dudado de su salvación? Hacen algo bien gacho, bien feo y se, hijo a mí se me hace que con esta sí, ya Dios, aunque vaya a pedirle perdón, ya no se va a hacer. Ya con esta fue esta es la gota que derramó el vaso. Ya después de esta, tenemos que predicarnos el evangelio nosotros mismos constantemente y cuando se lo predicamos a los demás, lo escuchamos nosotros de nuevo y decimos, gracias Señor por haberme salvado por medio de la fe. A veces pensamos que es por los demás, pero tiene tanto que ver con nuestro propio corazón que con los demás. Sí, hay un libro que se llama, y se los he mencionado antes, llamado Peligroso, que fue escrito para pastores. Y una de las cosas que el autor aconseja a todos los pastores es, predíquense diariamente el evangelio a ustedes mismos. Predíquense diariamente el evangelio. Porque hacemos cosas, decimos cosas como hace rato que nos hace pensar, ay, juela, qué bruto, cómo pude decir o hacer eso, ¿verdad? Y nos hace pensar, ay, Señor, agárrame confesado, o cosas así, ¿no? Pero si nos estamos predicando el evangelio, sabemos que somos salvos por gracia, por medio de la fe. No es obra nuestra, sino es un don de Dios, ¿verdad? No por obras para que nadie se gloríe. Y vivimos seguros. Vivimos porque nos predicamos el evangelio y dicen, sí, yo ya lo acepté. Sí, yo ya creo en él. Sí, yo ya estoy en sus manos. Sí, yo ya soy santo, ya soy la justicia de Cristo. Así, soy salvo, no tengo de qué preocuparme. En el versículo en el escudo de la fe, ¿dónde estamos? El versículo 15, los pies calzados, el escudo, versículo 16. Y luego dice, además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. El escudo de la fe. El escudo, ¿qué se entiende por el escudo de la fe? La palabra nos protege, la palabra nos protege, exacto, sí. ¿Mande? No perder la fe, exactamente, todo eso. ¿Mande? En quién reafirma en quién hemos creído y como Pablo decimos, yo sé en quién he creído y sé que es poderoso para guardar lo que le he entregado para el día final. ¿Sí? Todo eso es cierto, pero acuérdense, ¿qué les dijo el Señor Jesucristo a los discípulos que había vencido al mundo? Nuestra fe. Nuestra fe ha vencido al mundo. Con nuestra fe vencemos, todo mundo cae. Es como una tabla de ajedrez. La reina es la que, ¿verdad? Se pone la reina en un lugar apropiado y todo mundo cae. Todo mundo pierde. Así cuando la fe va delante de nosotros, todo el mundo va cayendo enfrente de nosotros. Todo lo malo va cayendo enfrente de nosotros. Y luego, versículo 17. Cúbranse con el casco de la salvación y esgrimen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Primero, el casco de la salvación. ¿Dónde ve el casco? En la cabeza. Entonces debemos de cuidarnos con el casco de la salvación. Sabemos que somos salvos, nos ponemos ese casco y aunque Satanás nos tire golpes a la cabeza, no nos puede hacer nada. ¿Por qué? Porque sabemos que somos salvos por nuestra fe en Jesús. Tenemos que estar convencidos de ello, firmemente arraigados en ello, firmemente creyendo eso. Y luego, de nuevo en el versículo 17, esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es importante. De nuevo, la única arma ofensiva que tenemos para usar en contra del diablo, la palabra. ¿Sí? La palabra. Y luego, para terminar, en el versículo 18, ¿qué nos dice? Oren ¿cuánto? ¿Con cuánta oración? ¿Con cuánta súplica? ¿Cómo? ¿Así nada más hablando a diestra y siniestra? En el Espíritu.
Y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Oración, oración, oración por nosotros y por todos los santos, porque todos los santos estamos pasando por las mismas pruebas, ataques y tentaciones con las que Satanás está tratando de atacarnos a todos. Entonces, una vez que la armadura está en su lugar, se exhorta al creyente a orar siempre, en todo momento, con toda la perseverancia por todos los santos. En cada ocasión y en todo tiempo debemos estar en intimidad con nuestro Padre Celestial a través de la oración. Como creyentes, viviendo para Cristo en un mundo caído, continuaremos experimentando la guerra espiritual. Sin embargo, Dios ha prometido que podemos permanecer firmes en su victoria y no ser derrotados por Satanás. Dios será fiel para impedir que caigamos y llevarnos de manera segura a su presencia en nuestra casa celestial. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros, ¿qué va a hacer? Va a ser fiel en terminarla. Verdad fundamental, Dios ha garantizado a sus hijos la victoria absoluta en nuestras batallas espirituales y mientras caminemos con toda la armadura con la que Él nos ha provisto. Las flechas incendiarias de Satanás, le vamos a dar un poquito más, pero luego les voy a dejar que ustedes terminen el estudio en sus casas. Okay, las flechas incendiarias de Satanás. Efesios 6:16 nos enseña que el demonio ataca a los cristianos con flechas incendiarias. Antes de que estudiemos la naturaleza de estas flechas, vayamos primero a buscar el entendimiento a través de las Escrituras acerca de las tácticas que utiliza Satanás en estos ataques. La palabra utilizada en Génesis 3:1a para describir a Satanás es que Génesis 3:1a. ¡Pum! La serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado. Era astuto. ¿Qué quiere decir astuto? Taimado, insidioso, viveza o astucia, con sagacidad excepcional. Satanás es inteligente. ¿Sí? No ha reconocido todavía en dónde va a terminar y cree que de todas está dando lo que llamaría mi papá patadas de ahogado, pero es inteligente. ¿Sí? Efesios 6:11 nos dice que debemos revestirnos con toda la armadura de Dios para permanecer firmes. ¿Contra qué? Efesios 6:11. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Las acechanzas quiere decir engaño, estrategia, metódica, arte, habilidad o astucia. ¿Qué intentará hacer Satanás utilizando su astucia, sus astutas intrigas? Segunda de Corintios 11:3. Pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad en Cristo. ¿Sí? De la sincera fidelidad. Otras traducciones dicen de la simple, de la sencilla fidelidad en Cristo. Que los convenza de que tienen que hacer algo, de que tienen que ser más espirituales, de que tienen que ser más religiosos, de que tienen que ser más esto o lo otro. No. Es una fe sencilla la que se tiene en Cristo. O se le cree o no se le cree. Punto y aparte. Sí, según 2 Corintios 11:14, que dice 2 Corintios, y esto no debe sorprendernos porque hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Según ese versículo, ¿por qué no siempre reconocemos que estamos bajo el ataque de Satanás? Pues porque a veces se disfraza de ángel de luz. El siguiente comentario en 2 Corintios 11:14 de Barnes Notes, los apuntes de Barnes, describe con exactitud la guerra espiritual y la ofensiva de Satanás. Noten lo que dice. Satanás no enfrenta una guerra abierta, no enfrenta al soldado cristiano cara a cara. A veces pensamos que sí lo hace, pero no lo hace. Cara a cara. Avanza encubierto, se aproxima en la oscuridad. Emplea la astucia más que el poder y procura más bien engañar y traicionar que vencer por la mera fuerza. Satanás no aparece abiertamente, no se acerca a nosotros en formas repulsivas, sino que viene a poner delante de nosotros alguna tentación que no rechazaremos inmediatamente. Presenta el mundo en un aspecto seductor, nos invita a los placeres que parecen ser inofensivos y nos conduce con indulgencia hasta que hayamos llegado tan lejos que ya no podemos retirarnos. Las flechas de Satanás son dirigidas a nuestra mente, la vida de nuestra mente y voluntad, y a nuestro corazón, el centro de nuestras emociones. Nuestro enemigo sabe que si puede controlar nuestros pensamientos y sentimientos, entonces puede influir en nuestro comportamiento. ¿Qué establecen los versículos siguientes acerca de nuestra mente y nuestro corazón? Proverbios 4:23.
Cuida tu corazón más que otra cosa, porque Él es la fuente de la vida. Sabemos que el corazón no es el músculo que bombea la sangre, ¿verdad? Sabemos que el corazón es la sede de todos nuestros pensamientos. Es en donde nace, en donde se presentan todas las ideas. Satanás es el mentiroso y el engañador, un tentador y un acusador. Su arsenal espiritual, por lo tanto, consiste en mentiras, tentaciones para pecar y condenación. Y de nuevo, no puede sembrarlas en nuestra mente, él solo tiene que usar influencias externas. Mentiras, tentaciones para pecar y condenación. Debido a que nuestro enemigo es astuto y conoce nuestras debilidades, debemos ser cuidadosos para proteger nuestro corazón y nuestra mente de sus ataques. La palabra de Dios nos dice exactamente cómo debemos hacer esto, protegiendo tu corazón y tu mente. Y vamos a terminar de leer aquí el día 5 y el día 6 y 7 se los dejo a ustedes. Protegiendo tu corazón y tu mente. Segunda de Corintios 10, 4 y 5. ¿Qué dice? Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas. 5. Y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuántos tienen la habilidad para no permitir que pasen malos pensamientos por su cabeza? Levanten la mano. Todos los que tengan la habilidad para no permitir que pasen malos pensamientos por su cabeza. ¿Ninguno? Come on. No podemos evitar que pasen malos pensamientos por nuestra cabeza, pero podemos llevarlos cautivos en obediencia a Cristo. Podemos decir, Cristo nunca pensaría de esa manera, nunca vería eso como bien, nunca vería eso como que lo honre. Entonces yo tengo que llevarlo cautivo y someterlo a Cristo. Es imposible no tener malos pensamientos, pero sí podemos someter esos pensamientos y no actuar sobre esos pensamientos. El problema es cuando actuamos de acuerdo a esos pensamientos y no de acuerdo a Cristo. Filipenses 4, 6 y 7. No se preocupen, ¿por qué? Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, ¿con qué? Versículo 7. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que guardan nuestros pensamientos y corazones en Cristo Jesús? La paz de Dios, que sobrepasa. Podemos estar como los discípulos en el barco cuando las tormentas azotaron contra el barco, ¿se acuerdan? ¿Qué se les olvidó a los discípulos? Que Jesús estaba ahí. Se les olvidó que Jesús estaba ahí. Y a veces a nosotros se nos olvida que Jesús, por medio del Espíritu Santo, está ahí. Y como los discípulos, ¿qué hacemos? Nos ponemos nerviosos. ¿Qué no te importa, Señor? No te importa, nos vamos a ahogar aquí. ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? ¿Verdad? Nos ponemos todos asustados, nos ponemos todos nerviosos, como que el mundo se nos va a venir encima. ¡Hey! Ahí está Jesús. Estaba dormido, pero Él es Dios. Si Él quiere dormirse, Él dijo que íbamos a irnos ¿a dónde? No, en la barca. ¿Qué les dijo a los discípulos? Súbanse a la barca y vamos al otro lado. Cuando pegó la tormenta, ¿ya estaban del otro lado? Entonces, ¿le creyeron a Jesucristo? Porque se preocuparon por la tormenta, ¿verdad? Si le hubieran creído a Jesucristo, ¿qué hubieran hecho? Hubieran quedado a dormir con Él, hubieran seguido de frente, y dijo que íbamos a ir al otro lado, y lo hemos visto sanar enfermos, lo hemos visto abrir ojos ciegos, lo hemos visto echar fuera demonios, lo hemos visto hacer todo tipo de milagros. Entonces, si Él dijo que íbamos a llegar al otro lado, vamos a llegar al otro lado. No perdieron la fe porque fueron a Él para que los salvara. Entonces tenían fe en Él, pero se les olvidó que Cristo estaba con ellos. Y a veces a nosotros se nos olvida que Cristo está con nosotros. ¿Sí? En Isaías capítulo 26 y el versículo 3. Isaías capítulo 26, versículo 3. ¿Tú guardas en qué? A quien siempre piensa
en ti y pone en ti su confianza, ¿cómo podemos obligarnos a pensar siempre en Él y poner en Él su confianza? ¿Cómo nos podemos obligar a hacer eso? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Constancia en la lectura de la palabra de Dios y en la oración. Lo que le metamos al cerebro es lo que va a salir de nosotros. Si le metemos la palabra de Dios, va a salir palabra de Dios. Si le metemos el mundo, va a salir el mundo. ¿Sí? ¿No han oído el dicho en inglés, garbage in, garbage out? ¿Sí, verdad? Lo que metamos en nuestro cerebro, lo que dejemos entrar en nuestro cerebro es lo que va a salir finalmente de nuestra boca. Es lo que va a regir nuestro corazón. Pero si ponemos la palabra, esa es otra cosa. Entonces, Jesús fue tentado por el demonio como está registrado en Mateo 4, 1 al 11. Lee esos versículos cuando estén en su casa. Con cada flecha incendiaria del demonio, Jesús respondió con las palabras, está escrito o escrito está. Así fue como se defendió Jesús de los ataques de Satanás. ¿Sí? Aviéntate de lo más alto del templo, que no dice la palabra que Él va a mandar a sus ángeles para que no tropiece tu pie sobre piedra. ¿Qué le dice el Señor? Sí, pero escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Mira todo lo que tengo, todo esto es mío, tú sabes que todo esto es mío, el hombre me lo entregó cuando cayó. Todo puede ser tuyo siempre y cuando te postres y me adores. ¿Sí? ¿Qué le estaba diciendo Satanás al diablo? No tienes que pasar por la cruz, no tienes que sufrir. Yo te puedo dar todo lo que has venido a redimir con solo postrarte delante de mí. Y no tienes que sufrir la cruz. No es eso lo que a veces pensamos nosotros. Si hago esto, si hago esta chuecura, si hago esta mentira, si hago esta tranza, entonces no voy a tener que sufrir la cruz. ¿De dónde vienen esos pensamientos? De nosotros, pero traídos por influencias externas. ¿Sí? Traídos por influencias externas. Entonces Jesús, así como Jesús respondió, escrito está, nosotros también debemos poder responder, escrito está. ¿Qué hizo el demonio en Mateo 4:11? Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y lo servían. Cuando el Señor le dijo, escrito está, el diablo finalmente pudo ver que no iba a poder con él y lo dejó y los ángeles vinieron a servirle. Lee la enseñanza y la promesa de Santiago 4:7. Por lo tanto, sométanse a Dios de nuevo, sométanse a Dios primero, opongan resistencia al diablo. ¿Y qué va a hacer Satanás? Dios, el Señor Jesucristo se sometió a Dios en la tentación en la que estaba pasando. Sí, vino a hacer la voluntad de Dios. Sí, vino a hacer la voluntad de Dios, se sometió a Dios. ¿Le opuso resistencia al diablo? Sí, le dijo, escrito está. ¿Y qué hizo el diablo? Si sirvió para Jesucristo, ¿cree que va a servir para nosotros? Está fácil la cosa entonces, ¿no? ¿Cierto o no es cierto? ¿De quién depende? No los oigo muy convencidos, como que todavía no saben. ¿De quién depende? De mí. De mí, depende de mí. Y cuando necesite ayuda, también ir a buscar esa ayuda con mis hermanos y mis hermanas y pedirles que estén orando por mí en tal o cual situación. ¿Sí? Tal o cual situación. 4:7. Y luego por último hoy, en Efesios 4:26 y 27, ¿cómo crees que damos nosotros oportunidad al demonio? A no les va a gustar a muchos, pero noten lo que dicen. Efesios 4, así es como le damos oportunidad al demonio. Enójense, ¿pero qué? Pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga. Versículo 27. Y no den lugar al demonio. A menudo la amargura que tenemos en el corazón, el coraje que tenemos en el corazón, la decepción que tenemos en el corazón, dejamos que nos invada y nos lleva a darle cabida al demonio. Ahora, reconciliarse, ya se los hablé cuando hablamos de perdón y reconciliación, no quiere decir que las cosas van a volver a ser como eran antes de la ofensa que hicimos o la ofensa que se nos hizo. Simplemente vamos a ponernos de acuerdo con nuestro adversario y vamos a decir, ok, esto fue lo que pasó, ya no tiene por qué pasar. Tomemos las medidas necesarias para que no haya esa animosidad entre nosotros, aunque no volvamos a ser como éramos antes. Sí, reconciliarse no quiere decir que todo va a quedar como... Es imposible a veces. ¿Sí? Es imposible a veces. Pero sí quiere decir que vamos a estar de acuerdo en que
básicamente no podemos estar de acuerdo, ¿verdad? Entonces, en su casa vean el día 6 y el día 7, muy importante, ¿por qué los cristianos continúan pecando? Si tenemos todas estas armas a nuestra disposición, ¿por qué seguimos pecando? Se los voy a dejar de tarea y se los voy a preguntar la próxima vez que nos reunamos, ¿sí? Y aquí les va a dar la enseñanza de por qué pecamos y cómo dejar de pecar. Y luego el día 7 escribimos todos los principios bíblicos que hemos aprendido de este pasaje. ¿Amén? Entonces, ok, vamos a orar. Y vamos a comer. ¡Ay! Tiene hambre el muchacho. Ok, vamos a orar y vamos a comer. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta enseñanza, Señor. Sigue discipulándonos a través de tu palabra, Señor, enseñándonos en realidad cuánto poder tenemos para vencer al pecado y vencer a Satanás y darnos cuenta de que no tiene nada que ver con nosotros, de que no nos puede tocar, de que no nos puede hacer nada, no puede ni siquiera influenciarnos si no es por métodos externos a nosotros que puede tratar de llevarnos a tropezar y caer, Señor. Ayúdanos a verlo como lo que es, un ser derrotado que quiso tomar tu lugar en el cielo, sentarse sobre tu trono y mandar a todo mundo, pero que tú, Señor, siendo el Dios omnipotente que eres, lo derrotó y lo echó del paraíso y ahora está destinado para él el lago de fuego y azufre del cual nos habla el libro de Apocalipsis. Y tarde o temprano ahí va a terminar él y ahí van a terminar todos sus ángeles y ahí desafortunadamente terminarán todos aquellos que no pongan su fe en ti. Señor, te pedimos que nos ayudes a estar conscientes de todas las armas que nos has dado para vencerlo, para hacerlo, dejarlo a un lado, dejarlo tendido como la rata que es, Señor, y que no nos dejemos influenciar, que podamos guardar nuestro corazón, oh Dios, contra él, contra las influencias de este mundo, Señor. Ayúdanos a luchar contra la carne, que es uno de los, si no el enemigo más poderoso que tenemos, sí uno de los más poderosos, y ayúdanos, Señor, a andar en el Espíritu para no cumplir con los deseos de la carne. Señor, te damos gracias por los alimentos que vamos a disfrutar ahorita, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos contigo. Bendice a cada hermano, hermana que con las manos que tú le has dado, Señor, las puso a la obra para prepararlo para nosotros. Y Señor, bendice a tu pueblo, hoy y siempre. Y hazlo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.